Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. En 1899, el escritor Joseph Conrad publica la novela El corazón de las tinieblas, una obra que narra un viaje por el río al interior de uno mismo, y el pánico de descubrir que dentro de sí solo hay una amalgama de caos y locura. ¿Y por qué hablo de un libro de finales del siglo XIX? Pues porque esta obra es el germen de Apocalypse Now, y en gran parte sustenta la historia en la que Francis Ford Coppola es más que un autor, es un padre para el film. Porque sí, hoy hablaremos de la obra maestra indiscutible del cine, Apocalypse Now. Esta película, que ha creado infinidad de anécdotas de rodaje, libros y documentales, es un film que supera con creces la mayor parte de las películas bélicas de la historia del cine. Y es que es un lujo para el canal reseñar este film que, si aún no lo has visto, tienes que ponerle remedio cuanto antes. Y para ayudarte a decidirte, empecemos por la reseña. Nos situamos a mediados de los años 60, cuando tres jóvenes aspirantes a cineasta, John Milius, George Lucas y Francis Ford Coppola, por iniciativa de este último, deciden hacer una obra sobre la novela El corazón de las tinieblas. Pero con una salvedad. Si en la época de Conrad él marcó la historia en el río Congo en África, los tres cineastas deciden usar algo más cercano a su tiempo, la guerra del Vietnam, que estaba ocurriendo en aquellos tiempos. Pero no rodarla en un estudio, sino por iniciativa de Milius, querían ir al Vietnam con el ejército para darle toda la credibilidad posible a la historia. Pero aquella locura no cuajó, primero por la sensatez de Lucas, que lo impidió, y segundo porque nadie se atrevió a financiar dicho film. Pero Coppola no tiró a la basura dicha locura, ni la historia ni la idea de rodarla en un realismo jamás visto hasta entonces, con lo que guardó en un cajón hasta que llegara su momento. Y ahora vamos a dar el salto desde los años 60 a principios de los 70, cuando Coppola arrasó en 1972 con su película El Padrino, para 2 años después volver a triunfar con La Conversación. Y por si esto fuera poco, meses después Coppola volvería a ser la sensación gracias a su Padrino 2, por lo que, si os podéis imaginar, en aquellos entonces Francis Ford Coppola era el director del momento, al que todo el mundo seguía y, por supuesto, millonario. Y es entonces cuando saca del cajón el guión escrito por Milius para rodar, ahora sí, Apocalypse Now. Pero como él quería, alejado de los estudios y rodado directamente en la jungla. Aunque todo el mundo quería trabajar con él, llevarse la producción a la selva no entraba en los planes de nadie, por lo que otra vez volvía a tener problemas financieros, pero esta vez Coppola no se iba a rendir. Metió todo el dinero que tenía, hipotecó su casa y sus bienes y empezó la producción de la película, con el único apoyo económico de la United Artists, que metió algo de dinero junto con el propio Coppola para realizar esta joya del cine. Si conseguir el dinero de producción fue casi un milagro, el llevarse a la jungla un elenco actoral no fue menos difícil, veréis. Los actores contactados para encarnar al Capitán Willard, cuando se enteraban de que el rodaje era en la jungla filipina, declinaban la propuesta. Al Pacino, Robert Redford, Jack Nicholson o Steve McQueen fueron algunos de ellos. Y cuando por fin un actor de renombre accedió, Harvey Keitel se le contrató. Pero tras visionar los primeros planos no funcionaba, por lo que tuvieron que sustituirle por un jovencísimo Martin Sheen. Por otro lado, la contratación del coronel Kurtz no tuvo tantos problemas para convencer al actor. Brando accedió desde el primer momento a cambio de $3 millones, cobrando la mitad por adelantado. El mayor problema en este aspecto era directamente Brando. Se le pidió que adelgazara y llegó aún más gordo. Se enfrentó a todos los compañeros del equipo y llegó a prohibir trabajar con él a Dennis Hopper, con lo que tenían que trabajar los planos por separado con ambos actores. Pidió no salir visible en la película por lo gordo que él se veía. Por eso todos los planos del actor están en penumbra. Y por no decir la infinidad de problemas, improvisaciones, no lecturas del guión, lo que hizo desesperar a Coppola con las continuas amenazas de abandono de rodaje. Pues bien, con esta producción caótica como pocas, con lluvias, monzones constantes, con la necesidad de improvisación por parte de Coppola
para poder sacar y terminar este film, quedó narrado un documental con todo lo acaecido y un libro escrito por la propia mujer del director, que por cierto os aconsejo que lo veáis o lo leáis. Y ahora vamos a contaros de qué va el film. Aunque es un clásico, pienso siempre en ese chico joven que va a ver la película por primera vez y que no se merece que le destripemos la trama. Por lo que ahora vamos a contar, estate tranquilo porque no vamos a hacer ningún tipo de spoiler. La película nos narra la cacería a un hombre. El coronel del ejército Walter E. Kurtz ha desaparecido en la jungla, creando una especie de secta con sus soldados y los nativos que le adoran casi como a un dios. A pesar de los intentos del Estado Mayor norteamericano, no han conseguido que regrese, por lo que contactan con el capitán Willard, un asesino de la inteligencia militar, para que busque y elimine a Kurt. Y hasta aquí te puedo contar. El resto de la película tienes que disfrutarla y verla tú, porque es una obra maestra del cine. La película puedes verla tanto en Filmin como en Amazon Prime Video, pero este sí que es un film para tenerlo dentro de vuestra filmoteca, una joya del séptimo arte que simplemente va a enriquecer cualquier estantería de DVD o de Blu-ray. ¿Y por qué es tan mágica esta obra bélica del Vietnam? Primero, porque no es un film sobre la guerra del Vietnam. Se podría localizar en cualquier conflicto armado y funcionaría de igual forma, ya que esta película no va sobre la guerra, sino va del ser humano, del cazador y la presa, de la admiración y el deber, de la destrucción mutua y de la locura del ser humano cuando pierde la presión social que ejercen las normas sociales del primer mundo, y cuando éstas se liberan, la esencia salvaje del hombre campa a sus anchas tomando el control en una especie de locura y caos. El film es largo, dependiendo de la edición que veas puede llegar hasta las 4 horas, pero es de esas películas que te hacen perder la noción del tiempo. La locura y el descontrol del film también nos toma a nosotros, por lo que no te asustes por el metraje, ya que como la lancha te vas a adentrar en un mundo oscuro y desconocido. ¿Y cómo fue recibida esta obra? Pues bien, la recepción del film fue francamente buena. Crítica y público alzaron este film a lo más alto, casi desde su primera proyección. Un buen ejemplo fue Cannes. Veréis, cuando llegaron a montar la película, Coppola tenía kilómetros de celuloide y Walter Murch tardó casi el triple montando este film, básicamente por el exceso de horas de grabación. Pues bien, el film que estrenaron en Cannes era un corte previo sin terminar y aún así ganó la Palma de Oro ex aequo con El tambor de hojalata. Los Oscar le premiaron con 2 estatuillas técnicas, de las 8 a las que optaba, en una decisión más que controvertida y que a ojos de hoy es totalmente cuestionable, por no decir injusta. Pero el tiempo le ha dado a esta cinta algo que no te puede dar ninguna estatuilla, ni siquiera los Oscar: la inmortalidad. Este film es por méritos propios una obra cumbre del cine, una obra maestra inmortal, que es un lujo reseñar en este canal. ¿Y qué nos espera la semana que viene? Pues como os podéis imaginar, tras esta película la siguiente tiene que estar a la altura, y es por eso que reseñaremos El Padrino, por lo que si no quieres perdértela, mi consejo es que te suscribas al canal, y si te ha gustado nuestro consejo de cine, no dudes en darnos un like y compartirlo en tus redes sociales. Y por último, hacer caso a este deseo, que no es otro que seas muy feliz y que vivas el cine.